Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Imagina un banco local con alcance mundial. UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral. Viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del trillón de dólares. ¿Qué tendría que estudiar un joven hoy para conseguir trabajo en este nuevo mundo de la inteligencia artificial? ¿Y cómo puede uno reinventarse a mediana edad o más tarde en la vida para evitar ser reemplazado por un programa de inteligencia artificial? La mayoría de los grandes empresarios tecnológicos nos dicen que todo está bien, que la inteligencia artificial no va a eliminar la mayoría de nuestros trabajos, sino que va a hacer las tareas más tediosas, más repetitivas, más aburridas. Y que eso nos va a liberar a nosotros, los humanos, para que podamos hacer tareas más creativas, menos aburridas. Pero, ¿tienen razón los magnates tecnológicos o tecnooptimistas o están defendiendo su negocio? Según ellos, la inteligencia artificial va a crear más trabajos de los que va a eliminar, porque al reemplazar, por ejemplo, a una cajera de un supermercado por una pantalla de cobranza automática o a un empleado de un call center por un robot, se está aumentando la productividad y eso va a hacer bajar los precios y eso va a hacer que la gente va a tener más dinero disponible para comprar otras cosas y eso va a crear nuevos empleos. Según este argumento, puede ser que sí, que desaparezca la cajera del supermercado, pero se van a crear muchos nuevos puestos de trabajo de masajistas, entrenadores físicos, profesores de danza, fabricantes de mermeladas exóticas y mil otras cosas. Y muchos periodistas y académicos que hemos escrito libros sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización, hemos aceptado con diferentes grados de entusiasmo, claro, esta visión de los tecnooptimistas de que a la larga todo va a ser para mejor. Pero el co-ganador del Premio Nobel de Economía del año pasado, Daron Acemoglu, dice que no es así. Acemoglu, que ganó el Nobel con otros dos economistas por sus trabajos sobre la importancia de las instituciones en la prosperidad de los países, es uno de los mayores expertos mundiales sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. Y él dice que muchas veces en la historia, sí, es cierto, las tecnologías han creado más trabajos y han reducido la inequidad, pero muchas otras veces no. Acemoglu dice que hay que tomar con pinzas lo que nos dicen los magnates tecnológicos sobre los beneficios que va a traer la inteligencia artificial. Hoy vamos a tener el honor de tenerlo con nosotros, al Premio Nobel Daron Acemoglu, para que nos explique por qué él no es un tecno-optimista y qué tenemos que hacer como personas y como países para no quedarnos atrás en la era de la inteligencia artificial. Y más tarde en el programa vamos a hablar con uno de los empresarios tecnológicos latinoamericanos más exitosos del mundo, que acaba de anunciar que su empresa va a reemplazar buena parte de sus contratistas externos en este caso,
por inteligencia artificial. Vamos a hablar con Luis von Ahn, el emprendedor nacido en Guatemala que creó CAPTCHA, el programa que usan los sitios de internet para verificar si uno es un ser humano o un robot, y luego creó ReCAPTCHA y se lo vendió a Google por una millonada en el 2009. Y después cofundó Duolingo, la plataforma que enseña a hablar idiomas y que tiene más de 100 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. La empresa está evaluada en 23.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Y la revista Forbes estima que la fortuna de von Ahn ya es de unos 2.000 millones de dólares. Les vamos a preguntar qué trabajos está reemplazando su empresa con inteligencia artificial y qué le aconseja él estudiar a los jóvenes para no meterse en una carrera que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Empecemos con el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu. Vamos a la entrevista. Profesor Acemoglu, muchas gracias por estar con nosotros. Verdadero honor. Profesor, usted dice en su libro más reciente, Poder y Progreso, que los grandes empresarios tecnológicos nos han convencido con demasiada facilidad que la inteligencia artificial va a ser muy positiva para todos y que usted dice tendríamos que ser un poquito más escépticos sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree que tendríamos que ser un poco más escépticos sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestros empleos? Bueno, en realidad creo que siempre deberíamos ser escépticos cuando las personas poderosas nos dicen algo. El sector tecnológico actual es uno de los más poderosos del mundo en cualquier ámbito. Las empresas tecnológicas tienen un enorme poder económico. Son mucho más grandes que cualquier corporación que la humanidad haya creado jamás. Y tienen un enorme poder social. Eso no significa que no estén haciendo cosas útiles. Yo creo firmemente en el papel de las mejoras tecnológicas, en los avances que la humanidad ha logrado en los últimos 300 años. No estaríamos aquí hoy si no disfrutáramos de las mejoras en la salud, la industrialización y nuestra capacidad para construir cosas mucho mejores. Pero eso no significa que la tecnología por sí sola sea la solución a todos nuestros problemas, ni que las nuevas tecnologías deban simplemente lanzarse al mercado sin las barreras y el marco institucional adecuados. De hecho, si analizamos la historia, vemos que las instituciones han sido muy importantes para garantizar la prosperidad compartida tras otras revoluciones tecnológicas. Usted menciona varios ejemplos en que la tecnología no creó empleos ni aumentó mucho la productividad, ¿no? Como por ejemplo las cajeras de los supermercados que están siendo reemplazadas por pantallas de inteligencia artificial. Si mal no recuerdo, usted señaló que a diferencia de lo que pasó cuando Henry Ford inició la fabricación de autos en serie a principios del siglo pasado, la producción de autos en serie tuvo un efecto multiplicador, ¿no? Se tuvieron que construir caminos, puentes, fábricas de asientos, pero cuando una cajera en un supermercado es reemplazada por una máquina, no hay un efecto multiplicador de empleos parecido. Sí, es 100% así. Empecemos por las fábricas de coches. Cuando piensas en una tecnología revolucionaria, creo que la mayoría de la gente, con razón, piensa en lugares como las fábricas de automóviles, donde se empiezan a hacer cosas nuevas, se organiza la producción de forma diferente y se ofrecen nuevos bienes o servicios. Y para ello se crean formas muy diferentes de utilizar las máquinas y el talento humano. Eso es exactamente lo que hicieron Henry Ford y luego otras fábricas de autos. En ese caso, no hay muchas empresas que se centren únicamente en reducir costos automatizando el trabajo. La automatización desempeña un papel importante, no estoy en contra, pero automatizar por sí solo no es suficiente. Los diferentes tipos de automatización ofrecen diferentes beneficios. A veces se automatiza un trabajo muy difícil y costoso, lo que reduce considerablemente los costos. Pero el ejemplo de los cajeros es que no es tan caro tener cajeros. Las máquinas no son tan buenas y por lo tanto el servicio al cliente empeora. Estos son ejemplos de lo que he llamado automatización mediocre. Pascal Restrepo, mi coautor, y yo afirmamos en algunos artículos académicos que la automatización mediocre no aporta estos beneficios de productividad y tiene efectos bastante negativos en la distribución. Por eso escogí ejemplos de las cajeras de los supermercados. Pero tampoco hay que generalizar. Yo no estoy en contra de la automatización.
Necesitamos automatizar, pero la automatización no es lo único en lo que deberíamos centrarnos, especialmente con la inteligencia artificial. Hay muchas más cosas que se pueden hacer además de la automatización. Hablemos del futuro del trabajo. ¿Usted cree que la inteligencia artificial va a acabar con trabajos profesionales como los de los contadores, abogados, médicos? El futuro, por supuesto, es muy difícil de predecir. Pensemos en los próximos 10 años. Ya es un reto, pero hoy podemos tener una mejor idea de lo que ocurrirá en los próximos 10 años porque muchas de las tecnologías que impactarán el mercado laboral durante ese periodo ya existen en forma de prototipo o se están desarrollando ahora mismo. Y mi valoración sería que no veremos el fin de los abogados, contadores, auditores, ni profesionales del marketing. Son trabajos muy complejos. Consisten en muchísimas tareas interconectadas. Los modelos de inteligencia artificial actuales, y creo que los que se desarrollarán en los próximos años, solo podrán realizar algunas tareas. Por lo tanto, existe una oportunidad. Se pueden automatizar partes de una ocupación y crear nuevas tareas y nuevas capacidades para que los humanos realicen mejor el resto. Ese debería ser, creo yo, el objetivo de la revolución de la inteligencia artificial. Automatizar por automatizar margina a los humanos. Pero bien usada, la inteligencia artificial puede servir para hacernos más productivos, más informados y más capaces. Pero concretamente, ¿cuál cree usted que va a ser el papel de los contadores, los abogados, los médicos y otros profesionales en los próximos 10 años? ¿Qué van a hacer? Yo no quisiera ahora mismo, ni dentro de 5 años, que un programa de inteligencia artificial me representara en un juicio ante un tribunal. Es algo multidimensional. Lo mismo ocurre con los médicos. Creo que la inteligencia artificial está mejorando cada vez más en hacer diagnósticos, pero existe mucho conocimiento tácito que los médicos poseen, derivado de su aprendizaje experiencial, que le va a ser difícil replicar por completo a la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que se busca es combinar las potentes capacidades de la inteligencia artificial en ciertas áreas con la sabiduría, la experiencia, el conocimiento tácito y la paciencia de los médicos. Ahora, los modelos actuales no funcionan bien porque no es fácil para los responsables humanos de la toma de decisiones comprender qué es lo que los modelos de inteligencia artificial ya incorporan. De hecho, se observan muchos problemas cuando la inteligencia artificial y los humanos trabajan juntos, lo que pone de relieve mi énfasis general en que no estamos desarrollando estos modelos de la manera más beneficiosa para la sociedad. ¿Pero qué van a hacer estos profesionales? O sea, ¿qué habilidades cree que van a necesitar profesionales como los que acabamos de mencionar? Creo que gran parte de lo que hacen los médicos es intentar comprender casos específicos para abordar problemas difíciles. Actualmente, muchos médicos pierden el tiempo recetando medicamentos rutinarios. Todo el mundo sabe eso. Así que ese es el tipo de trabajo que podrían reemplazar las enfermeras, por ejemplo, con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero aún nos gustaría que los médicos se ocuparan de los casos más complejos, de la misma manera que se buscan los mejores periodistas, los mejores podcasters, las mejores personalidades de la televisión. La inteligencia artificial podría convertirse en un amplificador de lo que pueden hacer. Pero un tecno-optimista argumentaría que un buen médico, por ejemplo, tiene una experiencia con, digamos, 10.000 pacientes. Pero un programa de inteligencia artificial tiene experiencia con 500 millones de pacientes y por lo tanto la inteligencia artificial puede dar un pronóstico, un diagnóstico mucho mejor que un médico de carne y hueso. ¿Qué responde usted a ese argumento? Eso es correcto para casos donde no son tan importantes los aspectos específicos del problema que se detectan mediante la interacción personal. Si cada caso viniera en papel de alguna manera codificada, y eso es lo único que ve el médico, y eso es lo único que ve el modelo de inteligencia artificial, entonces sí, creo que los modelos de inteligencia artificial funcionarían mejor que todos los médicos. Pero eso no es lo que los médicos ven. Los médicos en realidad adquieren mucho conocimiento tácito por la forma en que un paciente describe su dolor, de cómo se comportan las diferentes partes de su cuerpo, por ejemplo, al tocarlas, o de las interacciones sociales y de lo que un individuo comunica sobre el entorno. Entonces, todo ese conocimiento tácito, en primer lugar, no está codificado,
por lo que será más difícil para la inteligencia artificial incorporarlo. Y en segundo lugar, creo que los modelos de inteligencia artificial no tienen una muy buena comprensión de esa dimensión social tácita en este momento. Y creo que será difícil que se desarrolle con el tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al Premio Nobel Acemoglu qué carreras le aconseja él estudiar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Premio Nobel de Economía del año pasado, Daron Acemoglu, sobre qué carreras le aconseja él estudiar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en la era de la inteligencia artificial. Y también le vamos a preguntar qué le aconseja a los países latinoamericanos en especial, para no quedarse atrás en esta nueva economía mundial de la IA. Sigamos con la entrevista. Profesor Acemoglu, recién hablábamos sobre el futuro de los contadores, los abogados, los médicos. ¿Cómo ve el futuro de los profesores, de los maestros como usted? ¿Qué parte de su trabajo sería mejor o se va a hacer mejor con inteligencia artificial? ¿Y qué habilidades tendrían que adquirir los maestros en esta nueva economía, en este nuevo mundo de la inteligencia artificial? Creo que esta es una pregunta muy interesante, una en la que he reflexionado mucho y en la que estoy trabajando ahora mismo. De nuevo, depende de cómo se conceptualice la docencia. Si se piensa que la docencia consiste principalmente en transmitir información a los alumnos y luego calificar sus exámenes, se puede prescindir de los profesores y tener herramientas de Internet o de inteligencia artificial con los padres y alumnos para que trabajen directamente. Podemos hacer que los alumnos hagan sus preguntas a ChatGPT o a algún otro chatbot y no se necesitan profesores. Creo que ese es el modelo equivocado. La enseñanza es una actividad social. Las personas aprenden imitando. Aprenden mediante el proceso de hacer preguntas, viendo cómo se argumenta, viendo cómo el profesor interactúa con ellos, así como con sus compañeros. Si ese es el caso, creo que aún necesitamos a los docentes, por las mismas razones por las que dije que necesitaremos a los médicos. Se necesita su experiencia y su conocimiento tácito. ¿Y qué deberían cambiar los docentes en su trabajo? La inteligencia artificial podría usarse para cambiar fundamentalmente las capacidades de los docentes. Piénsalo así. Durante los últimos 500 años hemos tenido el mismo modelo. Es un modelo de difusión donde un docente debe adivinar el nivel correcto de una clase de, digamos, 30 personas e intentar alcanzar un punto medio en esa distribución relevante para el currículum que intenta implementar. Se sabe desde hace tiempo, y está muy bien documentado, que la educación personalizada funciona, especialmente para personas de entornos desfavorecidos o con dificultades de aprendizaje. Pero no podemos implementar una educación personalizada, simplemente no tenemos los recursos. Pero lo que la inteligencia artificial podría hacer es proporcionar una fuerza amplificadora para los docentes, de modo que un docente determinado pueda personalizar el mismo material de maneras muy diferentes para diferentes grupos, de forma dinámica, para saber en tiempo real qué estudiantes tienen problemas con qué parte y cómo adaptar el currículum especialmente para ellos. Estas posibilidades son potencialmente bastante revolucionarias porque cambiarían la organización del aula. Esto se aproximaría mucho más a lo que describí para Ford Motor Company, por ejemplo. Pero ninguna gran empresa está trabajando en estos problemas. Todas están interesadas en automatizar la enseñanza. Eso nos lleva al punto que mencioné antes. La dirección actual no es la correcta. ¿Qué le recomendaría a un estudiante suyo o a un joven de 16 o 17 años que no sabe qué carrera seguir o qué trabajo buscar que no sea reemplazado por la inteligencia artificial? Bueno, le diría que estoy preocupado. No lo ocultaría. Creo que el mundo está experimentando muchas transformaciones y la inteligencia artificial es una de ellas y hay muchos motivos de preocupación. El consejo que les daría a las personas es que desarrollen habilidades muy especializadas que les permitan ser excelentes en algún ámbito. Así, serán un socio potencial para la inteligencia artificial, no un objetivo.
Y las habilidades sociales también serán una parte muy importante. Los humanos nos esforzamos por interactuar socialmente, aprendemos mejor y nos beneficiamos más cuando interactuamos socialmente. Por lo tanto, los aspectos sociales de muchas ocupaciones serán muy importantes. Las habilidades sociales se adquieren desde una edad temprana. Son cruciales. La flexibilidad será fundamental. ¿Y qué le recomienda a una persona de mediana edad, de 40, 45 años, que trabaja, pero cuyo trabajo podría verse amenazado o eliminado por la inteligencia artificial? O sea, ¿qué debería hacer esa persona? ¿Debería estudiar algo relacionado con inteligencia artificial? Bueno, creo que todos debemos estar más informados y dominar la inteligencia artificial. Eso será inevitable. En general, las mejoras en la salud han sido bastante drásticas en las últimas décadas. Las personas pueden trabajar más tiempo, lo que significa que deben seguir formándose continuamente. Si aprendiste contabilidad en 1990 y no has aprendido nada desde entonces, hoy en día serás prácticamente inútil. Así que esta formación continua ya era necesaria incluso antes de la inteligencia artificial, y creo que será cada vez más importante. Pero más allá de eso, mira, claro, si te has formado como obrero y de repente te conviertes en enfermero, no es algo fácil. Y creo que es ingenuo que la gente diga, bueno, que la gente que trabaja en la fábrica y perdió el empleo se conviertan en enfermeros. Eso no es realista. Por lo tanto, existen ciertas restricciones que debemos respetar. Y por eso, las respuestas institucionales son, nuevamente, muy importantes. Usted ha escrito mucho sobre el impacto de la inteligencia artificial en la desigualdad entre la gente, entre las personas. Pero ¿qué pasa con la desigualdad entre los países? O sea, ¿qué le aconsejaría usted a un presidente latinoamericano que le pregunta qué debería hacer para que su país no se quede atrás en esta nueva era de la inteligencia artificial? Bueno, si el desafío es mayúsculo en Estados Unidos, será 10 veces mayor en Latinoamérica, porque cualquier país tendrá que mejorar su capacidad y las organizaciones para implementar la inteligencia artificial. Porque decir que la inteligencia artificial es algo que ocurre en otro lugar y no me afectará, no es una opción. Si algunas de las proyecciones resultan ser ciertas, y creo que lo serán, se materializarán más lentamente de lo que algunos dicen, pero se harán realidad al final. Esto cambiará la división internacional del trabajo. Si fueras, por ejemplo, un proveedor de servicios en Bangalore, India, la inteligencia artificial podría hacer gran parte de lo que tú haces. Así que esa división internacional del trabajo será muy diferente después de que la inteligencia artificial se implemente a gran escala. Ahora bien, en América Latina ya existe una enorme desigualdad. Ya existe un problema de escasez de empleo. Y por eso el empleo informal está tan extendido. Y el empleo formal es escaso en muchos países latinoamericanos. Muchas de las empresas en América Latina ya tienen dificultades con la actual generación de tecnologías. Es como si el desafío se multiplicara. No puedes hacer otra cosa que entrar en el juego. Eso significa que debes invertir en tu capacidad para implementar la inteligencia artificial, en tu comprensión de la inteligencia artificial, pero también intentar resolver otros problemas, como el del mercado laboral, donde existe una gran informalidad. Eso deberían hacerlo independientemente de si la inteligencia artificial llega o no. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta fundamental. ¿Cómo se aprende a usar mejor la inteligencia artificial? O sea, deme ejemplos concretos, por favor, de una persona o de un país. ¿Cómo prepararse para usar mejor la inteligencia artificial de lo que la estamos usando? Sí, es multifacético. Algunas cosas las haces tú mismo, pero creo que las clases relacionadas con la inteligencia artificial deben formar parte tanto de la educación media como de la educación superior, secundaria y preparatoria. Necesitamos aprender los aspectos técnicos de la inteligencia artificial. Necesitamos aprender a trabajar con chatbots de inteligencia artificial, pero también necesitamos entender qué hacen y qué no hacen para proteger la creatividad y las habilidades humanas, y también para desarrollar un enfoque ético hacia la inteligencia artificial. ¿Algún otro consejo si algún presidente latinoamericano le pide cómo hacer para que su país no se quede atrás? Tener suerte. Creo que la necesitaremos. Todos la necesitaremos. Ya lo creo. Profesor Acemoglu, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a Luis von Ahn, el empresario latinoamericano
que fundó Duolingo, la plataforma de enseñanza de idiomas que tiene 100 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Él acaba de anunciar que su empresa, que está valuada en 23 mil millones de dólares, va a reemplazar a sus contratistas externos, a muchos de ellos, por inteligencia artificial. Le vamos a preguntar qué le aconseja él estudiar a los jóvenes hoy día. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué carreras deberían estudiar los jóvenes hoy para no quedarse atrás en esta nueva era de la inteligencia artificial y qué tenemos que hacer los no tan jóvenes para lo mismo, para no ser reemplazados por un robot o por un programa de inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a uno de los más exitosos empresarios tecnológicos de América Latina y del mundo, Luis von Ahn. Tiene 46 años, nació en Guatemala, se doctoró en Ciencias de la Computación en Estados Unidos, creó CAPTCHA y luego ReCAPTCHA, el programa para verificar si uno es un humano o un robot al entrar en un sitio de Internet, y es el cofundador de Duolingo, la plataforma de enseñanza de idiomas que tiene más de 100 millones de seguidores mensuales. La empresa tiene un valor de mercado de 23 mil millones de dólares. Y según la revista Forbes, von Ahn tiene ya una fortuna de 2 mil millones de dólares. Hace pocos días anunció que Duolingo, su empresa, va a reemplazar contratistas externos por inteligencia artificial. Luis von Ahn, gracias por estar con nosotros. Luis, acabas de dar a conocer un memo interno de Duolingo donde cuentas que tu empresa va a empezar a reducir gradualmente a los contratistas para reemplazarlos por inteligencia artificial. Me llamó la atención porque muchas empresas están haciendo lo mismo, se están automatizando, pero no lo admiten. Entonces, ¿por qué decidiste poner en las redes este memo interno de tu empresa? Bueno, el memo era mayormente interno. Internamente el memo no fue sorprendente en lo más mínimo. Nosotros siempre hemos sido una compañía que trata de automatizar todo lo posible. Siempre hemos sido una compañía que usa la tecnología en como podamos. En este caso, resulta ser que la inteligencia artificial ha llegado al punto donde ciertas tareas de algunos de nuestros contratistas, aquí no estamos hablando de empleados de tiempo completo de Duolingo, sino estamos hablando de un pequeño número de contratistas que trabajan por hora, que hacían cosas que realmente hoy en día la inteligencia artificial lo puede hacer mejor y más rápido. Entonces no vamos a seguir haciendo ese tipo de trabajo. Por cierto, muchas de estas personas las vamos a hacer que trabajen en otras cosas que todavía sí se necesitan. Simplemente el punto es que hay cosas hoy en día que las computadoras pueden hacer mejor que los humanos. Eso, por cierto, siempre ha sido cierto. Hace 100 años habían compañías que contrataban a gente para hacer multiplicación. Simplemente multiplicaban. Eso en algún momento ya no fue necesario porque se descubrieron las calculadoras. Lo mismo está pasando ahora, pero yo no creo que eso signifique que la gente ya no va a tener trabajo. Simplemente los trabajos van a cambiar de la misma manera que ya no hay nadie cuyo trabajo sea multiplicar. Ya no va a haber nadie cuyo trabajo sea hacer cierto tipo de cosas que la inteligencia artificial ahora es suficientemente buena. Antes de hablar del futuro, ¿qué trabajos concretos van a reemplazar ustedes por inteligencia artificial? En nuestro caso eran mayormente cosas como traducciones de textos cortos o chequear errores en otros idiomas. Nosotros somos una aplicación de idiomas que tenemos usuarios en literalmente todos los países del mundo. A veces teníamos gente que tenía que chequear si lo que estamos diciendo qué sé yo, en el idioma húngaro estaba correcto. Ese tipo de cosas ya no son necesarias. En ese memo, Luis, anuncias que a partir de ahora cualquier jefe de departamento de tu empresa, de Duolingo, antes de contratar a una nueva persona, tiene que probar que lo que va a hacer esa persona no puede ser hecho por inteligencia artificial. Explícanos, por favor, ¿en qué áreas va a funcionar eso? Sí, hay varias cosas. Lo que está pasando ahora es que hemos visto que el mismo empleado puede ser muchísimo más productivo
porque lo que antes tenía que hacer como, qué sé yo, tenía que hacer en Google Spreadsheets o algo así, ahora lo puede hacer simplemente con ChatGPT mucho más fácil, en la mitad del tiempo. Entonces, cuando viene un jefe de departamento ahora a decir que necesita otro empleado, le vamos a preguntar, pero ya trataste de que todas las personas que trabajan para ti usen las herramientas para ser más productivas antes de contratar a a otra persona. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Tratar de que demuestren que ya trataron de automatizar lo más posible antes de agregar otra persona. Otra cosa que anuncias en ese memo es que todos los empleados de Duolingo, de tu empresa, van a tener que mostrar para sus evaluaciones periódicas hasta qué punto están usando la inteligencia artificial en sus trabajos. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? O sea, yo soy un empleado tuyo y te digo, Luis, sí, yo le pregunto al ChatGPT todos los días muchas cosas. ¿Alcanza eso? No, en primer lugar, el uso de la inteligencia artificial, solo por usar la inteligencia artificial no nos importa. Lo que nos importa es que la gente saque más productividad o logre hacer las cosas más rápido o más, con más eficiencia o más exactas. Eso es lo que nos importa. Entonces, lo que vamos a estar tratando de ver es que nos digan, en Duolingo nosotros una vez al año hacemos una evaluación de los empleados, cada empleado es evaluado y lo que vamos a estar buscando es que comparado con el año anterior, ese mismo empleado hoy en día sea más efectivo o más productivo o lo que sea por el uso de inteligencia artificial. Entonces estamos usando, la idea no es simplemente que usen inteligencia artificial por usarla nada más, es simplemente que la usen para ser más productivos. Dame algunos ejemplos concretos, Luis, porque mucha gente que nos está viendo se debe estar preguntando, ¿qué puedo hacer yo en mi trabajo para ser más eficiente usando inteligencia artificial? Depende mucho de qué trabajo y por supuesto hay algunos trabajos en los cuales esto no aplica. Y eso lo entendemos, porque cada vez nosotros cuando evaluamos a los empleados lo hacemos uno por uno. Hay algunos empleados, por ejemplo, la persona que se encarga de que todo esté limpio en Duolingo, seguramente no va a usar la inteligencia artificial mucho, van a seguir limpiando. Y eso lo entendemos, por supuesto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que la inteligencia artificial puede hacer muy bien es revisar si algún texto tiene errores o no. Eh, Cualquier persona cuyo trabajo era escribir cosas, vamos a ver que ahora están escribiendo, qué sé yo, 30% más cosas porque ya no tienen que revisar que hayan errores. Es el tipo de cosas que estamos buscando también. Ilustración. Nuestra aplicación es muy ilustrada, tenemos muchos como dibujos. Muchos de esos dibujos de ahora en adelante están siendo hechos por inteligencia artificial y no por humanos. Lo que significa es que las personas que antes dibujaban siguen siendo empleadas acá en Duolingo, pero simplemente están dibujando muchísimo más rápido porque la inteligencia artificial hace la primera versión del dibujo y de ahí esta persona tal vez lo mejora un poco o es la persona que se encarga de ser como el director creativo para decir, ah, sí, este es un buen dibujo o no. Pero ya no están haciendo todos, qué sé yo, moviendo los colorcitos de un lado para otro, eso ya no lo tienen que hacer y por tanto están siendo muchísimo más productivos. El Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu nos acaba de decir en este programa que la inteligencia artificial, contrariamente a lo que dicen los tecno-optimistas, sí puede eliminar mucho más trabajos de los que va a crear. Tú dices que no, o me equivoco. Lo primero que voy a decir es que es imposible predecir qué va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial. Todo está moviéndose tan rápido que lo que yo te diga hoy va a completamente no aplicar en 3 meses. Así que no te voy a... Yo no apostaría dinero en nada de lo que yo estoy diciendo. En mi opinión, en el futuro cercano o a mediano plazo, no va a haber pérdida de trabajos, va a haber reemplazo de trabajos de un tipo de trabajo a otro tipo de trabajo. Los trabajos van a cambiar y eso va a ser mayormente lo que va a pasar a mediano término. Por cierto, eso da miedo porque en muchos casos va a requerir que la gente se reentrene para hacer su nuevo trabajo. O sea, eso da miedo, pero yo creo que la mayoría va a ser
intercambio de trabajos o reemplazo de trabajos. Si lo miramos a un futuro lejano, no sé qué número de años sea, 50 años, 100 años, sí creo que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos. Es que va a llegar algún momento en que simplemente casi cualquier cosa, si no es que todas las cosas que pueden hacer los humanos, las puede hacer una computadora. Más barato, más rápido, más preciso. Ese día va a llegar. A menos que, qué sé yo, nos destruyamos por una bomba atómica o algo así. Pero ese día va a llegar. La gran pregunta es cuándo va a ser. Yo no creo que eso vaya a ser en 5 años, yo no creo que eso vaya a ser en 10 años. Wow. Pueda que yo esté incorrecto, pero yo no creo que eso vaya a ser en 5 a 10 años. El New York Times acaba de publicar una entrevista a uno de los académicos que escribió un artículo llamado Inteligencia Artificial 2027, donde predicen que la inteligencia artificial va a superar las capacidades humanas en el 2027 o 2028. O sea, ya mismo. Sí, bueno, como dije, nadie sabe qué realmente va a pasar. Eso no lo sé, pero sí, yo creo que los trabajos van a seguir existiendo, la mayoría de trabajos van a seguir existiendo, tal vez de una manera un poco diferente por los próximos 5 a 10 años. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Luis von Ahn qué le aconsejaría estudiar a un joven de 16 o 17 años para no quedar marginado en la nueva economía de la inteligencia artificial o una persona de mediana edad. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Luis von Ahn, uno de los empresarios tecnológicos más exitosos de América Latina y del mundo. Tiene 46 años, nació en Guatemala, se doctoró en Ciencias de la Computación en Estados Unidos. Es el cofundador de Duolingo, la plataforma de enseñanza de idiomas que tiene 100 millones de usuarios mensuales. Duolingo, para que se den una idea, tiene un valor de mercado de 23.000 millones de dólares. Y según la revista Forbes, von Ahn, nuestro entrevistado, ya tiene una fortuna de 2.000 millones de dólares. Hace pocos días anunció que su empresa Duolingo va a reemplazar a contratistas externos por inteligencia artificial. Sigamos con la entrevista. Luis, Duolingo es una empresa tecnológica con sede en Estados Unidos que está creciendo increíblemente. Pero ¿qué pasa en América Latina? ¿Cuán atrasados estamos en América Latina en materia de inteligencia artificial? ¿Y qué tendríamos que hacer para no quedarnos atrás en este nuevo mundo de la inteligencia artificial? Es una excelente pregunta, Andrés, una pregunta que me hago a mí mismo mucho. Bueno, estamos atrasadísimos en Latinoamérica. Es la verdad. No hay ningún, que yo sepa, ningún modelo de inteligencia artificial que esté siendo entrenado en Latinoamérica o que haya sido entrenado en Latinoamérica. Todo está siendo hecho en Estados Unidos o China, un poco en Europa, pero muy poco. Y la gran mayoría es Estados Unidos o China. Lo que me preocupa de eso es que las empresas que usen y adopten o desarrollen inteligencia artificial, lo más seguro, como te digo, nadie sabe qué va a pasar, pero lo más seguro es que van a capturar increíble cantidad de valor. Em, eso seguramente va a pasar en Estados Unidos, eso seguramente va a pasar en China. Y no lo estamos viendo en Latinoamérica, al menos estamos muy atrasados. Y encima de todo, estoy viendo cosas en Latinoamérica. Por ejemplo, me estaban hablando que en Guatemala alguien estaba pensando en abrir un call center. Eso es una grandiosa pérdida de tiempo. Los call centers seguramente no van a existir. Entonces estamos haciendo mucha inversión con información de hace 10 años. Y no solo eso, muchos de como mi país, en Guatemala, lo que nos estamos preocupando son cosas pues tontadas como la corrupción y todas esas cosas, que en eso es en lo que nos estamos preocupando sin ponernos a pensar que viene un cambio increíble a la sociedad, que es la inteligencia artificial. No sé, como dije, no sé cuánto tiempo, en 10 años, 15 años, pero en algún momento vamos a llegar al punto donde casi ningún trabajo se necesite. Luis, ayúdanos por favor a entender, a digerir lo que acabas de decir, que en América Latina no se está entrenando, creo que esa es la palabra que usaste, ningún programa de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que no se está haciendo concretamente? El verdadero
cambio tecnológico que ha pasado en los últimos 3 años de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o sea, ha existido por décadas, pero en los últimos 3 años hubo un cambio muy grande, que fue que se descubrió que se pueden entrenar esas cosas que se llaman modelos de lenguaje grandes, o en inglés Large Language Models, eh, que es lo que es ChatGPT, ChatGPT, que es lo único que está haciendo esto es que cuando uno le escribe unas cosas, lo que está haciendo es que predice la siguiente palabra. Eso es todo lo que hace. Resulta ser que eso es poderosísimo y nadie lo sabía. Ahora, para llegar a tener eso, cuesta como entre 100 a 1.000 millones de dólares entrenar uno de estos modelos. Y hay muy pocos lugares donde están siendo entrenados. Hay unos cuantos en Estados Unidos, hay unos cuantos en China, hay uno que yo sepa en Europa. Y en Latinoamérica nadie está haciendo eso, porque cuesta una cantidad increíble de dinero. Y la razón por la que cuesta tanto dinero es porque usa mucha electricidad. Esa es la verdad. Usa una increíble cantidad de electricidad para entrenar estos modelos. Y esto no está pasando en Latinoamérica. Ahora, no estoy seguro si deberíamos de hacerlo en Latinoamérica porque es tan caro, pero lo que sí deberíamos de hacer en Latinoamérica es al menos empezar a crear aplicaciones basadas en inteligencia artificial y además pensar en un futuro. ¿Qué va a pasar en un futuro donde el outsourcing ya casi no exista? O sea, una de las cosas más fáciles, eso es lo que estamos viendo cabal con Duolingo. Reemplazar empleados de tiempo completo por inteligencia artificial es muy difícil, pero reemplazar contratistas que están en, qué sé yo, en Bolivia, es muchísimo más fácil, porque en primer lugar ni siquiera los conocemos. Y en segundo lugar, están haciendo trabajos que ya encontramos una manera de solo mandarle lo que tienen que hacer, lo hacen y nos lo mandan de regreso. Eso es muchísimo más fácil de hacer con inteligencia artificial. Entonces, mucho de este outsourcing ya no va a existir. Y la pregunta para nuestros países es qué vamos a hacer y qué de las cosas que son de nuestra economía van a seguir siendo importantes. Lo bueno es que, por ejemplo, la agricultura, eso va a seguir siendo importante porque tenemos que comer. El turismo seguramente va a seguir siendo importante porque la gente tiene que conocer lugares. Pero hay ciertas cosas que ya no van a ser siendo importantes. Una de ellas son los call centers. Yo creo que eso en cosa de, digamos, 5 años, no creo que vayan a existir. Me acabas de contestar esta pregunta parcialmente, pero te agradecería explorar un poco más. ¿Qué haces si te llama un presidente y te dice, Luis, tú eres un genio, uno de los pocos latinoamericanos que has triunfado en el mundo de la inteligencia artificial, en la tecnología, en Estados Unidos y en el mundo? ¿Qué hago? ¿Qué hago en mi país? O sea, ya me dijiste que no invierte en call centers, pero concretamente, ¿qué le dirías a un presidente latinoamericano que te pregunta qué hacer para que su país no se quede atrás en esta nueva era? Depende del país, por cierto, pero definitivamente yo trataría de meterle mucho al turismo. Y no estamos hablando tanto de empresas del pasado, del futuro, estamos hablando de cosas que sean seguras en contra de la inteligencia artificial. O sea, aunque haya una inteligencia artificial lo más inteligente del mundo, el turismo va a seguir existiendo. Igualmente, los humanos van a tener que seguir comiendo aguacates. Entonces, yo le metería bien a eso. Y yo trataría de no meterle a cosas como outsourcing. Eso no creo que sea buena idea. ¿Qué carreras le aconsejarías estudiar a un joven latinoamericano de 16, 17 años? Ah, no sé. Eso me lo he preguntado mucho. No sé qué estudiaría yo si fuera hoy, si tuviera 15 años. Es muy difícil saberlo. Porque lo que no se sabe es qué cosas vienen después. Por ejemplo, hace 2 años yo no me esperaba que una de las cosas que la inteligencia artificial fuera a ser tan buena es en dibujar. Resulta ser que la inteligencia artificial es increíble para dibujar. Yo no me lo esperaba. Hay tanta gente que estudió para ser artista, dibujante profesional. La verdad, la gran mayoría, ese talento en sí ya no es necesario. Entonces, no sé, lo que yo diría que seguirá siendo importante es pensamiento crítico, eh, sentido de negocios.
O sea, los negocios creo que van a seguir existiendo. Em, Comunicación, ver cómo ser claro en, en la comunicación. Creo que todo eso va a seguir siendo importante. Pero en términos de carreras, es muy difícil saberlo. Tú tienes un doctorado, tú has estudiado computación, o sea, ¿le aconsejarías hoy a un joven, a una joven estudiar computación o ingeniería cuando todos están pronosticando que la inteligencia artificial va a programar mucho mejor que los humanos? No sabría qué decir. Pero es una cosa increíble porque hace 10 años, si me hubieras preguntado, ¿qué tienen que estudiar tus hijos? 100%. Ingeniería, ciencias de la computación, informática, lo que sea, 100%. ¿Por qué no? Hoy te diría, la verdad, no sé. Es muy difícil saberlo. Sí, mucha gente dice que ya no se van a hacer programadores. Yo no, como digo, a mediano plazo yo no creo que eso sea cierto. Pero es difícil saberlo, la verdad. Luis, ¿qué le respondes a la gente cuando te preguntan, ¿para qué voy a estudiar idiomas si ya tengo en mi telefonito un programa que me traduce todo lo que quiero decir o escuchar? Eso, por cierto, ha sido cierto por los últimos 10 años. Traducción entre idiomas, al menos entre idiomas grandes como entre el inglés y el español, ha sido casi perfecto por computadoras hace como por 10 años y la gente quiere seguir aprendiendo idiomas. En nuestro caso, la gran mayoría de nuestros usuarios caben en dos grupos. El primer grupo es que la gente que está aprendiendo idiomas por hobby, es un hobby. Y eso es un hobby, no importa. El otro gran grupo de personas que está usando Duolingo es para aprender inglés. Y inglés es un poco diferente. Si estás hablando de aprender italiano para ir a Roma por 2 días para pedir pasta, sí, usa tu teléfono. Pero si estás hablando de aprender inglés para venirte a estudiar a Estados Unidos o para trabajar en una empresa multinacional, etcétera, hay que aprender inglés. Eso es simplemente necesario. Que el teléfono así no te va a ayudar suficiente. Entonces, por el momento, nosotros no pensamos que eso sea un problema. La mayoría de nuestros usuarios van a seguir queriendo aprender idiomas. Pero ustedes se están diversificando, ¿no? Leí que están incursionando en la música. Hoy en día ya se puede aprender matemática, música y desde la última semana ajedrez también. Pero no, esa diversificación no es porque, no es porque pensamos que los idiomas sean un mal negocio, es simplemente siempre hemos querido hacer que Duolingo sea una aplicación para aprender al menos todas las cosas que toman mucho tiempo aprender. Todas esas cosas que son buenas para la humanidad que toman mucho tiempo aprender, como la matemática, la música y ahora ajedrez. Seguramente vamos eventualmente a agregar física y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por cierto, aún en un mundo donde ya ni siquiera se necesiten los trabajos, aún en ese mundo, la gente tiene que aprender. Porque si no aprendemos cosas básicas, eh, una humanidad donde los humanos no sepan ni siquiera las cosas básicas es una anarquía. O sea, a un niño hay que enseñarle todas las cosas porque si no, se vuelve una total anarquía. Entonces la gente tiene que seguir aprendiendo a leer, tiene que seguir aprendiendo todas esas cosas básicas. Creo que eso va a seguir. Luis von Ahn, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que nos dijeron hoy el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu y Luis von Ahn, y qué le aconsejo a los jóvenes cuando hablo en las universidades para que no se queden atrás en esta nueva era de la inteligencia artificial. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cuánto peligro hay de que tu trabajo sea reemplazado por la inteligencia artificial? La pregunta está más que vigente después de que un nuevo estudio, reseñado pocos días atrás en el New York Times, dice que la inteligencia artificial va a tener un impacto mayor que la revolución industrial. Y escuchen esto, que va a lograr capacidades superhumanas tan pronto como en el 2027. Escucharon bien, en el 2027, en 2 años. Puede que este vaticinio sea un poco prematuro, pero todo indica que eso va a pasar dentro de no mucho tiempo. La mayoría de los magnates de las grandes empresas tecnológicas nos dicen que todo está bien, que la inteligencia artificial sí va a eliminar algunos trabajos, pero va a crear muchos otros. Y dan como ejemplo el caso de los autos, ¿no? Cuando Henry Ford comenzó a producir autos en serie a principios del siglo pasado, y lo comentábamos antes en el programa,
los fabricantes de carretas pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto va a ser un desastre, esto va a crear un desempleo masivo, nos vamos a quedar sin trabajo los fabricantes de carretas, los conductores de carretas, los que le dan a comer a los caballos, etcétera, etcétera. Pero pasó exactamente lo contrario. El automóvil producido en serie creó la necesidad de construir carreteras, puentes, fábricas de neumáticos, talleres mecánicos, todo tipo de cosas. Y al final del día se crearon más trabajos de los que se eliminaron. Y según los tecno-optimistas, eso va a seguir siendo el caso. Ellos dicen que la tecnología va a seguir creando más trabajos de los que destruye. Yo confieso que cuando en el 2018 escribí mi libro Sálvese quien pueda, sobre esto, sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización, pronostiqué lo que venía, pero fui bastante más optimista de lo que soy hoy. Sigo siendo un tecno-optimista, pero con mucho más dudas que antes, porque algunas cosas han cambiado desde entonces. Y después de hablar con expertos como el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, nuestro invitado de hoy, creo que pasé de ser un poquito de un tecno-optimista a un tecno-confundido, porque yo no estoy tan convencido de que se vayan a crear tantos más trabajos de los que se van a destruir. Acemoglu cree que puede pasar lo contrario. Él dice que hay una nueva oligarquía de empresarios tecnológicos que solo piensan en formas de cortar gastos para las empresas. Y cita el caso de las cajeras en los supermercados, que están siendo reemplazadas por pantallas de cobranza automática. Ese trabajo está siendo eliminado, pero a diferencia de lo que pasaba con los autos producidos en serie de Henry Ford, el puesto eliminado de la cajera que pierde su trabajo no crea nuevos trabajos y, según él, tampoco aumenta mucho la productividad. Entonces, si vamos a un mundo en que cada vez más trabajos van a ser automatizados, ¿cuál es mi consejo para los jóvenes y los no tan jóvenes? En primer lugar, obviamente hay que aprender a usar la inteligencia artificial para aumentar nuestras capacidades y no solo como un buscador de Google mejorado. Creo que, como lo he dicho muchas veces, en el futuro cercano tu trabajo no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino por otra persona que usa la inteligencia artificial mejor que tú. Entonces, para los jóvenes hay que estudiar algo, como en los viejos tiempos, para tener conocimientos básicos y un criterio para poder evaluar lo que nos dice la inteligencia artificial. Y segundo, hay que estudiar mejor la inteligencia artificial como una herramienta para ser más creativos y más productivos. Ambos tipos de educación van a ser imprescindibles y van a tener que durar toda la vida. La educación continua a lo largo de la vida ya es indispensable y va a ser cada vez más necesaria, porque todo va tan, pero tan rápido que camarón que se duerme se lo va a llevar la corriente. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a ver las entrevistas completas con el Premio Nobel Acemoglu y Luis Fonan en mi canal de YouTube de Oppenheimer Presenta y a seguirme en mis redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook y ahora también en TikTok. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer Presenta llega a usted por cortesía de Imagina un banco local con alcance mundial. UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad.
Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.